Te voy a decir la neta. La neta es que ya llevo varios intentos tratando de grabar este primer episodio para el podcast, pero ninguno me ha convencido. Ya intenté entrar de una manera cómica, ya intenté entrar de una manera profunda y reflexiva, ya intenté entrar directo en el tema, pero ninguna de estas maneras me ha convencido. Siento que me escucho bastante acartonado, me escucho poco natural. Y es por eso que en esta ocasión decidí empezar así, diciéndote que no me salió a la primera, que me está costando trabajo. Y pues también como diciéndotelo para agarrar un poquito más de confianza y poder continuar. La verdad es que esta es la primera vez que hago un podcast y sí me siento un poco nervioso. Es más, ni siquiera sé si este va a ser el audio que voy a subir, pero esperemos que sí, porque esta vez voy a empezar de una manera distinta. Voy a empezar contándote una historia. No sé si tú has escuchado la frase "andas por la calle de la amargura". Bueno, pues yo sí la he escuchado y la empecé a escuchar más frecuentemente no hace mucho tiempo en la universidad, cuando llegó una maestra nueva. Esta maestra, no voy a decir su nombre, obviamente, pero esa maestra digamos que era bastante quisquillosa, bastante especial. Era una maestra difícil de tratar, dejémoslo así. Esta maestra tenía como característica que nos decía nuestros defectos así de manera cruda y enfrente de todos, imagínate. Y tenía ciertas frases bastante chistosas ahora que lo veo. Y estas frases empezó a decírmelas muy seguido a mí. Y una de estas frases era precisamente "andas por la calle de la amargura". Y entonces muy seguido me decía: "Ay, Ángel, andas por la calle de la amargura". Bueno, en realidad no me decía así. Me decía, yo me llamo Ángel y me apellido Neri, pero a todos se les olvida que me llamo Ángel y me dicen simplemente Neri. Entonces, siéntete con la confianza de decirme Neri, ¿no? Ya que estamos en este ambiente de confianza. El chiste es que esta maestra siempre me decía: "Ay, Neri, andas por la calle de la amargura". Entre otras frases, por ejemplo, me decía que no tenía humildad, que mi actitud era pésima, que me faltaban muchas cosas, que me faltaba aprender mucho de la vida y que me bajara de mi nube, que dejara de soñar. Estas frases, pues sí me llegaron como a sacar de onda, que me las dijera así, pero empecé a adoptar mucho esta frase, la de "andas por la calle de la amargura". De tal manera que te puedo decir que actualmente esta frase yo la digo mucho y mi círculo de amigos también la dice mucho, nos la decimos mutuamente. Por ejemplo, cuando la suerte no nos favorece en alguna situación, solemos decir: "Híjole, andamos por la calle de la amargura". O cuando un amigo nos cuenta que le pasó algo, no serio, sino, no sé, que a lo mejor se resbaló y se cayó. "Híjole, andas por la calle de la amargura, güey". Es como muy común. También cuando cometemos errores pequeños o así, nos decimos esto. Pero si nos ponemos a analizarlo desde un punto de vista más serio, estar en un momento amargo de tu vida es algo que no es bonito. Porque, bueno, estuve leyendo un poco y lo que encontré es que la amargura es una situación difícil en donde tú puede ser que te sientas solo, que te sientas vacío, que estés pasando por una situación difícil, vamos, y que esta situación difícil traiga consigo emociones negativas. Pero la amargura es precisamente vivir esas emociones negativas. Es decir, si te sientes solo, no distraerte o negarlo, o sea, vivir esa emoción. No tratar de... Porque muchas veces pasa que nos ponemos a hacer algo y ya no se me olvida que estaba triste o se me olvida que me sentía de tal manera y me mantengo ocupado para negar esta emoción. La amargura es vivir esa emoción, vivir ese momento, saborearlo de hecho, porque por eso es un momento amargo, porque lo vives, lo saboreas. Estoy pasando un trago amargo de mi vida. Eso es básicamente la amargura. Y creo que todos hemos estado en
en alguna situación así. Incluso podría decir que cuando estás en una situación así, llegas a sentir que es un estado en el que te vas a quedar así para siempre o un lugar en el que te vas a quedar así para siempre, como que estás en un hoyo, no sé si ubiquen la sensación como estar en un lugar feo. Bueno, pues eso es lo que yo diría que es estar en la calle de la amargura o andar por la calle de la amargura. Como dato curioso, la amargura se relaciona mucho con el color amarillo, porque de hecho la palabra amar de amarillo y amar de amargura tienen relación. Esto solamente lo digo como un dato curioso. Y precisamente hay muchas personas que por eso se amargan, porque viven esas situaciones difíciles, esas emociones difíciles, las saborean, que es un sabor amargo, un trago amargo de la vida, pero se quedan estancados ahí, ya no avanzan. Y por eso es que a veces cuando una persona ya es como que de cierta actitud negativa, le dicen, eres un amargado. Y bueno, este episodio se titula así, se titula Amargura, pero también es un piloto, o sea, es un episodio piloto en el que yo te voy a platicar de qué va a tratar este podcast. Y de mis motivaciones para crear este podcast. Entonces, este podcast va a hablar sobre, precisamente voy a compartir mis experiencias, mis opiniones, mis vivencias. Va a ser muy personal, pero siempre abierto a la crítica. Les prometo que siempre que hable de algún tema voy a investigar, voy a leer y voy a dar mi punto de vista personal y con base en mi experiencia, pero no va a ser un podcast como esos que hay de, no sé, 5 pasos para ser feliz y te empiezan a decir los pasos de una manera generalizada, porque cada persona es distinta, cada uno tenemos características diferentes, vivimos circunstancias distintas y pues no todos podemos ser felices con los mismos 5 pasos, ¿no? Y bueno, mis motivaciones para hacer este podcast, la primera es que me gusta mucho hablar, me gusta mucho comunicar mis ideas y también me gusta escuchar las ideas de los demás y que se dé esta parte de dialéctica. No sé si soy bueno o malo hablando, ya tú me lo dirás, pero esto es algo que me mueve mucho, que me gusta mucho. Y otra es que al hablar mucho, a veces me llego a sentir solo, llego a sentir que no hay nadie que me escuche. Entonces llámame egoísta si quieres, pero creo que un podcast me va a ayudar mucho. Y espero también a través de este podcast poder ayudar a alguien, porque yo escucho podcasts y a veces eso me ayuda como a reflexionar o a sentir, cuando me siento solo, por ejemplo, a sentir que un amigo me está platicando algo. Entonces también siéntete en confianza y piensa que este podcast es una nota de voz de un amigo que te está contando sus vivencias y sus batallas internas que cada uno tenemos, que te está compartiendo su calle de la amargura, vamos. Eso es básicamente lo que tengo que decir en este podcast. La verdad dije que no sabía si iba a subir este audio, pero ya me está convenciendo, entonces yo creo que este es el bueno. Y por último, lo que te quiero decir es, no sé en qué momento de tu vida te encuentres, no sé por qué estás escuchando este podcast, si yo te lo mandé o si lo encontraste, pero si estás viviendo un momento amargo de tu vida, vívelo, siéntelo, pero no te quedes estancado en ese momento, supéralo, porque si no te vas a convertir en un amargado. Yo soy Ángel Neri y esto fue La Calle de la Amargura, en su primera edición. Este es el primer capítulo. Nos vemos en el siguiente.